Bueno, muy bien, vamos a continuar. Una aclaración, cuando yo les iba diciendo, y se lo dije muchas veces, en cuanto a leer libro a libro, nosotros vimos los 3 primeros pactos, están en Génesis, el 4º también. Cuando decía libro a libro, puede ser en el orden bíblico, pero lo más interesante e importante es ir comprendiendo cada libro en su momento histórico. Es decir, que en nuestra mente podamos tener, a grosso modo, digamos, la cronología de todo. Lo mismo con el Nuevo Testamento. Sí, leemos los 4 evangelios, el libro de los Hechos, sí, pero durante la lectura del libro de los Hechos también podemos ver o meter allí algunas epístolas que se escribieron en el tiempo del libro de los Hechos y algunas se escribieron después de Hechos 28. Pero tener una noción también de leer cada libro, pero tener también la noción del hilo histórico de cada libro. Bueno, vamos al 4º pacto, pacto de Dios con Abraham. Y este es un pacto muy, muy importante, bueno, para la vida, para el mundo, porque atañe a Israel, las naciones, la iglesia, y es un pacto muy importante para entender las Escrituras. Así que vamos a ver que Dios hizo pacto con Abraham, y ustedes lo tienen allí anotadito, pero para conocer el pacto de Dios o las promesas de Dios a Abraham, tenemos que leer Génesis 12, allí está anotado. En la hoja 13 también está anotado allí Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17 y también, me parece que no está anotadito ahí, es importante leer Génesis 22. Nosotros vamos a observar esos capítulos en esta hora. Todo comenzó en Génesis 12. Vamos a ver Génesis 12. Ahí, todo comenzó. Dios llamó a Abraham. Lo llamó para salir de Ur de los Caldeos, aquella población pagana, por allá por Babilonia, por Irak, actual Irak, por allá, Ur de los Caldeos, y lo llamó y le dijo que se fuera con su esposa y que dejara incluso la parentela, que saliera y que Dios le iba a mostrar la tierra a donde ir. Y Abraham fue un hombre de fe realmente y obedeció a Dios. No dejó toda su parentela, fue con su papá, el cual murió en Siria, y fue con su sobrinito. Pero leemos Génesis 12, versículos 1 al 3 por lo menos. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mira las promesas: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas expresiones son un compacto, digamos, de lo que llamamos el pacto con Abraham o el pacto abrahámico, las promesas de Dios hechas a aquel hombre. Él sale con su esposa Sarai, pasan los años, Dios le promete descendencia, promete hacer de él una gran nación, etcétera, etcétera, y los años pasan y no tiene hijos. ¿Se acuerdan de toda esa historia? Bueno, las promesas de Dios a Abraham son muchas, y este es un compacto. Es como que después lo podemos tocar así con el mouse y abren nuevas ventanitas, porque Dios le agrega bendiciones y promesas, le ratifica todas las promesas anteriores y le va dando más, las ratifica, se las ratifica. Por eso les decía de leer Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17 y Génesis 22 por lo menos, y después las mismas promesas las repite, las ratifica a su hijo Isaac y a su nieto Jacob.
Dios ratifica la promesa. Así que si quieren anotar allí, anotaron los capítulos, algunos están allí anotaditos. Génesis 12, Génesis 13, 15, 17, 22. Y las promesas hechas a Isaac están en Génesis 26, del 1 al 5. Eso no está, eso pueden anotar por favor. Dios ratifica las promesas hechas a Abraham, a su hijo Isaac, en Génesis 26, 1 al 5, y a su nieto Jacob, Génesis 28, 10 al 15. Muy importante esta descendencia, porque Abraham tuvo varios hijos, Isaac también, y ahí Dios va marcando la descendencia. ¿De acuerdo? Bueno, Dios aquí le promete a Abraham una tierra, la tierra que pasa a llamarse tierra prometida, obviamente. No lo dice acá, en un momento lo vamos a leer, pero será la tierra de Canaán, que en principio se llamó de Canaán, y después se llamó la tierra de Israel a partir de que Josué la conquista. Pero la gran promesa de Dios a Abraham es que ellos van a tener un gran territorio, los judíos. Los hijos, o sea, la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, desde el río Nilo, todo, de Egipto, todo el territorio hasta el río Éufrates. Los judíos nunca tuvieron todo ese territorio. En los días de Josué no tomaron toda la tierra prometida. En los días de David, un gran guerrero que tomó mucho territorio, tuvieron un gran territorio y lo heredó el rey Salomón, pero no llegaron a tener todo, y está esa promesa pendiente todavía. Los judíos hoy en día viven en la parte central de la tierra prácticamente, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, ahí chiquito el Estado de Israel, actualmente. El Estado actual de Israel, ya que está, se lo digo, entra 14 veces en la provincia de Buenos Aires. ¿Vio qué chiquito que es Israel? Entra 14 veces en la provincia de Buenos Aires, por su tamaño. Pero volvamos a las promesas de Dios a Abraham. Dios le promete la tierra, pero le da promesas personales a él también. Haré de ti descenderán reyes, haré de ti una gran nación, pero también descenderían otras naciones. Pero lo fundamental es la nación de Israel. Lo leímos recién y leemos en el apunte, el pacto fue instituido en Génesis 12. Luego Dios le agregó promesas en varias oportunidades, como es el capítulo 13, 15 y 17. En el capítulo 15, Dios selló el pacto con una serie de sacrificios. Vamos a Génesis capítulo 15, por favor. Este es el capítulo que cita el apóstol Pablo cuando escribiendo a los romanos, a los gálatas, dice, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Ese versículo está en Génesis 15, versículo 6. Creyó a Abraham, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, después de estas cosas, dice Génesis 15, ¿cuáles cosas? Haber rescatado a Lot y haber ofrendado los diezmos a Melquisedec. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Adonai Jehová, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? A esa altura no tenían hijos. El mayordomo de mi casa es ese Eliezer de Damasco, un sirio, su mayordomo. Y dijo Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces Dios le dice: tráeme una vaca de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, tórtola también y un palomino. Todo esto los partió por la mitad, puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: mire esto, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú irás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sucedió que, puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Hermanos, paro ahí la lectura. Este es el pacto de Dios con Abraham. En aquel tiempo se hacían pactos partiendo animales así, y pasando lo que pactaban, con gran acuerdo, por supuesto, no a cada rato se hacía esta cosa, pero haciendo un gran pacto. El pacto era de por vida, es decir, si uno de los dos no cumplía, era fallar con pena de muerte, era como por muerte, era un pacto seguro, era costumbre hacerlo así. Abraham está rendido de cansancio, llega la noche, se duerme, dice que cayó el temor a una gran oscuridad, cayó sobre él. Bueno, no dice el texto que se duerme, pero el que habla y el que pasa por entre los animales sacrificados es Dios. Esto es señal de que es Dios el que hace el pacto con Abraham. Es unilateral, Dios lo hace. Le promete a Abraham lo que ahora vamos a leer. ¿Se da cuenta? Dice que por entre los animales sacrificados y puestos ahí pasó una antorcha de fuego. Esa es la presencia de Dios. Versículo 17: sucedió que, puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ese es Dios haciendo el pacto, porque dice versículo 18, lo dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Se dan cuenta? No es que llegaron a un acuerdo, no, Dios le hace una promesa. Hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: mire, ahí está lo de la tierra. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y menciona ahí 10 naciones: la tierra de los eneos, edeseos, cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Años después, hermano, cuando entra Josué, vence a 7 naciones, pero acá se mencionan 10. ¿Estamos? Ese es el gran pacto de Dios con Abraham. Tremendo lo que le promete, y el trato de Dios con Abraham. Él se hace cargo de las promesas. Abraham, Dios viene para estar con Abraham, respaldarlo, animarlo, y le dice: yo soy tu Dios. Y entonces él aprovecha para decir: mira que no, me has dicho de una descendencia, pero no tengo hijo. El que va a ser mi heredero es el mayordomo. No, y Dios le dice que tendrá hijo y que tendrá una multitud de descendencia, y le dice: mira las estrellas, contad, así será la descendencia. Después le llama para que parta los animales, prepare todo. Le llevó horas de trabajo a Abraham, cayó rendido allí, no tal vez de sueño, pero sí del temor de una gran oscuridad. Y dice que se ve un horno humeando, la presencia de Dios, y esta antorcha de fuego que pasa entre los animales haciendo el pacto. Dice específicamente el versículo 18: aquel día Jehová hizo pacto con Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el Éufrates,
la tierra de 10 naciones, 10 pueblos de aquel entonces. Entonces, vamos agregándole, ¿se da cuenta? La promesa de Génesis 12, aquí está el pacto de Génesis 15, avanzamos al 17, capítulo 17. Aquí aquí Dios le va a decir a Abraham que se circuncide y circuncide todos los hombres de su casa, como señal del pacto. Fíjese, por favor, fíjese, vamos a leer, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová otra vez y le dijo: yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí, sé perfecto, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. No se llamará más tu nombre Abraham, significa Padre Supremo, hasta ahí se llamaba Abraham, sino que será tu nombre Abraham, Padre de multitudes o Padre de mucha gente, porque te he puesto por Padre de mucha gente. Te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Mire las promesas. Acá es más amplio, más específico. Te multiplicaré. Todavía no tenía hijo. Bueno, tenía a Ismael, que fue como una iniciativa de Sara. Pues dice: Dios nos prometió un hijo, pero no pasa nada, yo soy viejita. ¿No será que tenemos que ayudarlo a Dios? Y le propone a Abraham tener un hijo con su sirvienta. Legalmente era así en aquel entonces. Bueno, nace Ismael en capítulo 16, pero ese no era el hijo prometido. Bueno, sigo leyendo. Estableceré mi pacto, dice, te multiplicaré en gran manera. Versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Hermanos, aquí tenemos un pacto, y ¿cómo dice? Perpetuo. Este tiene repercusiones hasta el día de hoy y las tendrá hasta el fin del milenio. Para ser tu Dios y el de tu descendencia, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios tuyo y el Dios de tu descendencia, Dios de ellos. Y ahí le da la señal del pacto. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaré, será circuncidado todo varón, circuncidaré la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado todo varón por vuestras generaciones. Versículo 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Ven? Esto de la circuncisión era para la descendencia física de Abraham, no para los gentiles. Estamos allá en Génesis, ¿no? La descendencia de Abraham y sus hijos y sus nietos y todo eso. Dijo también Dios a Abraham, versículo 15, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró en su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90. Se rió después, de tal manera que también Sara después se ríe. Y Isaac, el hijo se va a llamar Isaac, que significa reírse o risa, por esa causa. Y dijo Abraham a Dios, 18, dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. Acá Dios indica el heredero del pacto. No iba a ser Ismael, ni tampoco otros hijos que Abraham iba a tener después. El heredero iba a ser Isaac. Pacto perpetuo con Abraham y Isaac. Capítulo 17. Bueno, después nace Isaac, pasaron los años y avanzamos a capítulo 22.
del Génesis. En capítulo 22, Abraham habitaba en Beerseba. Lo dice capítulo 21, versículo 33. Y Dios le dice, levántate, toma a tu hijo y ve a la tierra de Moriah para sacrificarlo. Génesis 22, 1. Ahí Abraham respondió, heme aquí, Señor, toma ahora tu hijo, versículo 2, tu único, era el único, aunque tenía el otro, Isaac, el otro no valía, este era el hijo de la promesa, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? Abraham va a viajar unos 100 kilómetros con sus asnitos, sus sirvientes, su hijo, algunas provisiones. Rápido en la mañana siguiente salen, demoran 3 días, acampan 2 noches y llegan cerquita. Deja a sus sirvientes, algunos dicen que descansó ahí en el manantial de Gijón, casi a pocos metros de la última subidita hacia la colina Moriah, y allí Abraham va con Isaac solamente y le pone la leña encima. Isaac era un muchacho de unos 20 años y le pregunta, padre, dice, tenemos la leña, el cuchillo, el fuego, porque había que llevar una bandeja con fuego, con brasa, no tenían encendedor, ni fósforo, ni nada de eso. Bueno, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham dice, hijo mío, las grandiosas palabras de Abraham, Jehová se proveerá de cordero en este monte. Iba a ser así, ¿no? ¿Cuánto que hay aquí? Abraham sube con el hijo de Abraham para entregarlo. Bueno, ustedes saben, prepararon el altar, el hijo voluntariamente se entregó, porque era un muchacho de 20 años que podría haber salido corriendo, pero no, se entregó a la voluntad de Dios, y Abraham va a sacrificarlo y Dios lo detiene. El ángel de Jehová lo detiene, le provee un cordero trabado en un zarzal ahí, da el sacrificio, no es el cordero final, Dios se iba a proveer cordero en ese mismo lugar, en ese mismo entorno, siglos después, el cordero sería el Señor. Y una vez que Abraham obedeció en esto que fue lo más difícil para su vida y para su fe, sacrificar a su hijo, y no a cualquiera, sino al hijo de la promesa y pacto perpetuo. Creyó, el escritor del Nuevo Testamento dice que lo iba a hacer creyendo que Dios lo podía levantar de los muertos, o sea que sí o sí parecía que lo iba a hacer. Sí o sí lo iba a hacer. Entonces Dios lo paró, y por cuanto le creyó a Dios, confirmó las promesas, las ratificó, las amplió. Vieron que fue ampliando las promesas a Dios y reiterándolas y ratificándolas. Capítulo 12, 15, 17, 22. Miren lo que dice, capítulo 22, versículo 15. Llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez del cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, este es el texto que cita Pablo en Gálatas. En Abraham y en su simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y volvió Abraham a sus siervos, se levantaron, volvieron. Bueno, allí Dios ratifica el pacto y dice, en ti, porque me creíste, Abraham, y en tu simiente, tu descendiente, no tu descendencia como si fueran muchos, de eso también habló, tu descendencia, nación, la tierra, pero en ti y en tu simiente, que es uno solo, un descendiente, el hijo, bueno, el descendiente de Abraham. ¿Se acuerdan que al principio de la hora
anterior, yo comencé leyendo ahí Mateo 1:1, dice, de Cristo dice, hijo de Abraham, de esto se trata. Él era el hijo de Abraham, el descendiente, porque Cristo vino 2000 años después de Abraham, ¿no? ¿Cuánto que hay que interpretar aquí para después poder comprender bien, como les decía al principio, Mateo y el resto del Nuevo Testamento? Entonces, Dios tiene promesas para Abraham, promesas personales, después promesas nacionales para el pueblo de Israel, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, y después tiene promesas mundiales o universales. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque le creyó, ese varón le creyó a Dios una y varias veces, y en lo más duro, en las más duras pruebas, y Dios hizo pacto con él. De su descendencia iba a venir la simiente de Abraham, el Mesías. Ahora bien, ven cómo quedó establecido el pacto y las promesas. Entonces, Dios promete que de él vendría el Mesías, pero promete que de él y de su descendencia, Isaac, Jacob, va a ser una gran nación que van a heredar la tierra de Canaán, desde el Nilo hasta el Éufrates. La tierra prometida, pacto con Abraham. Tenemos que comprenderlo bien. ¿Por qué? Porque para entender bien las Escrituras y conocer bien a Dios y sus planes. Algunos confunden hoy en día y dicen que las promesas a Abraham se cumplen todas en la iglesia, porque Gálatas dice que somos hijos de Dios, herederos según la promesa, heredamos de las promesas hechas a Abraham. Claro, porque dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y aquí estamos. En cierta medida sí, porque somos bendecidos en el creyente Abraham y en su simiente Jesucristo. Pero hay muchas cosas pendientes que Dios prometió a Abraham que apuntan hacia el futuro. Dios le prometió en serio la tierra prometida a los judíos. Los judíos todavía no la tienen, o no la tienen en toda su extensión. Entonces, juró Jehová, va a cumplir, en el futuro los judíos van a tener la tierra prometida. Pacto con Abraham, ¿lo comprenden? Vamos al punto número 5, pacto con Moisés. Pasamos rapidito por este pacto. Pacto número 5, la ley. Dice en nuestro apunte, Éxodo 20, allí Dios le dio los 10 mandamientos, pero la ley es más que 10 mandamientos, un detalle, antes en Génesis 19 Dios le propuso la ley a los judíos, y los judíos la aceptaron. Sí, vamos a hacer todo lo que tú digas, para que seamos, Dios se la planteó para que sean un reino de gente santa y sacerdotes santos para Dios. Un reino de gente santa. Reyes y sacerdotes para Dios. Fracasaron miserablemente, ¿no? Pero fue la propuesta de Dios. Y entendamos, la ley fue dada a la nación de Israel por medio de un mediador en el monte Sinaí, Moisés, a la nación de Israel, no a las otras naciones. Por supuesto que se aplica y es útil y es la ley de Dios. Dios no cambia, es su palabra, pero la ley fue dada con todos sus requisitos y sus fiestas y su templo y sus cultos, fue dada a la nación de Israel. La ley tuvo un inicio en Éxodo 20, en Monte Sinaí, y tuvo una culminación. ¿Quién completó y cumplió la ley? El Señor Jesucristo. Bueno, leemos en el apunte. Punto número 5. Pacto de Dios con Moisés, la ley. Dios hizo pacto con Moisés y con el pueblo de Israel. La ley en el Pentateuco a partir de Éxodo 20. Y la terminó de declarar y repetir a la nueva generación en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver una cita enseguidita. Dios le dio los 10 mandamientos y una serie de ordenanzas, estatutos y juicios para la vida social, leyes dietéticas, leyes de higiene, leyes de culto, basados en un ceremonial que les enseñaba cómo acercarse a Dios. La ley fue dada en el monte Sinaí
y fue desde el Sinaí hasta Cristo en la cruz, el cual cumplió todas sus demandas legales y ceremoniales, marcando el camino de retorno al Padre. La ley fue dada para administrar al pueblo de Israel bajo un gobierno teocrático, es decir, el gobierno de Dios bajo la ley. No obstante, sus principios éticos, morales y espirituales alcanzan a todo ser humano, porque la santidad y la justicia de Dios nunca cambian. Miren por favor que la ley fue dada con un fin. Vamos a Gálatas, en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3. Acá hay toda una explicación de Pablo de las promesas hechas a Abraham y que la ley que vino 430 años después no invalida la promesa. Bueno, bastante difícil. Hay que conocer primero los pactos, el Génesis, la ley, para conocer todo esto. Interpretar Gálatas. Gálatas 3:17. Dice Pablo: esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la simiente de Abraham, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no sería por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley si recibimos las bendiciones por la promesa? ¿Para qué sirve la ley? ¿O sirvió? Bueno, sirve. Fue añadida. Mire esa palabra. No formaba parte del pacto antiguo. Fue añadida 430 años después en el Sinaí. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a la cual fue hecha la promesa y fue ordenada por mano de ángeles en mano de un mediador. Mire, fue añadida y mire la palabra hasta que, en versículo 19. O sea que la ley fue añadida, no formaba parte del pacto con Abraham, a partir de el Sinaí y fue entregada a los judíos. Los judíos estaban bajo la ley. Desde el Sinaí, ¿hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente, muriese en la cruz y resucitase de entre los muertos. Porque Él cumplió la ley. Y a partir de ese sacrificio perfecto y el Señor resucitado entrar en el cielo, abre la puerta hacia una nueva época, una nueva era. Eso quiere decir. La dejamos ahí, un poco picando, digamos, ahí, y vamos al sexto pacto. Antes de ir al recreo, vamos al sexto pacto. Bueno. Sexto pacto. Pacto Deuteronomio. Por favor, abran sus Biblias en Deuteronomio 28. En algunos libros, y en algunos buenos libros, este pacto se llama pacto palestino. Algunos le llamamos pacto deuteronómico, porque la palabra Palestina tiene sus controversias modernas. ¿Estamos? Además, no es bíblica la palabra Palestina. Si ustedes se fijan, no aparece. Pacto deuteronómico. ¿Por qué? Bueno, porque aparece en el libro de Deuteronomio. ¿Y qué contiene? ¿Con quién fue hecho? ¿Qué promesas? Bueno, les explico brevemente, hermano. El pacto deuteronómico es las promesas y las advertencias que tenemos en Deuteronomio 28, 29 y 30. ¿Me siguen? La historia es así. Los judíos salieron de Egipto, fueron enfrentados al Sinaí, Dios les dio la ley. ¿Saben? Les dio la ley el día de Pentecostés. ¿Sabían? Salieron de Egipto, ¿qué día? El día de la Pascua. Y el día que sería después Pentecostés, les dio la ley allí, 50 días después, les dio la ley en el Sinaí. Pasaron los años, pasaron 40 en el desierto, ¿no? Muchas historias. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y habían pasado los años. Habían muerto todos los de 20 años para arriba, los de 20 años para abajo habían crecido. Los que en principio tenían 19 ahora tenían
59. ¿Cómo pasaron los años? Bueno, estaban a las puertas de la tierra prometida. Finaliza el libro de Deuteronomio. Es decir, antes de entrar a la tierra y antes que Moisés muriese, Moisés repite la ley a la nueva generación que había nacido en el desierto. Por eso este libro se llama Deuteronomio. Nomia es ley y deutero la repetición, o una vez más. Deuteronomio, la ley por segunda vez, explicada, resumida para la nueva generación. Y es a ellos que le va a dar este pacto con Dios. Moisés iba a morir pocos días después, ahí en un monte. Dios iba a enterrar su cuerpo, y el pueblo iba a entrar a la tierra prometida por el lado de afuera del Mar Muerto, y entrando iban a cruzar el río Jordán frente a Jericó. ¿Al mando de quién? Josué. Al mando de Josué. Pero antes de morir, Moisés va a cerrar estos capítulos, terminar su obra escrita, y este es el pacto entonces deuteronómico. Dios les advierte a los judíos que no podían vivir descuidadamente en la tierra prometida. No por ser herederos de la tierra ellos iban a pecar y hacer los mismos desastres que hicieron los anteriores habitantes. No. Entonces le pone advertencias. Miren, si ustedes hacen lo correcto, obedecen a Jehová, les va a ir bien en la tierra, les va a ir bien, prosperarán, tendrán sus cosas. Pero si se empecinan en pecar o empiezan a pecar, les va a ir mal. Una disciplina, puede ser sequía, puede ser falta de lluvia. Si siguen en el mal, otra disciplina más fuerte, vendrá algún agresor, alguna guerra. Si se empecinan en pecar, vendrán cosas más graves. Y si se empecinan en pecar, Dios los va a sacar de esta tierra y llevar a un cautiverio. Eso dice Deuteronomio 28. Pero de allá los va a volver a traer, dice Moisés. Ahora lo mismo, si se empecinan en pecar, o sea, si hacen lo bueno, les va a ir bien en la tierra prometida, de acuerdo a la palabra de Moisés, a la ley. Pero si hacen lo malo, de nuevo. Pero esta vez si se empecinan en pecar y fue terrible porque rechazaron al Mesías esta vez. Dios les dice que lo va a desparramar por el mundo entero. Pero donde quiera que lleguen, Él les va a acompañar, y al fin y al cabo, cuando se arrepientan de entre las naciones, lo va a volver a traer y dar la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Eso es básicamente el pacto deuteronómico. Es como una reiteración de las promesas a Abraham. Pero les dice a los judíos que la generación que vas a heredar todo va a ser una generación que se arrepienta y busque al Dios de Abraham. Ese es el gran contenido de Deuteronomio 28, 29, 30. Vamos a leer un poquito para que ustedes mismos lo vean. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones y la tierra tendrán bendiciones, etcétera, etcétera. Pero, versículo 15, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldades y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera, etcétera. Y si, como les decía recién, puede llegar a una crisis tremenda de pecado, bueno, ahí está, versículo 32, tus hijos, tus hijas serán entregados a otro pueblo, tus ojos lo verán y desfallecerán. Versículo 34, enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tus pies hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Y Jehová tu Dios te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que nunca conociste tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. ¿Se dan cuenta?
Un poco lo que yo le decía, o sea, yo se lo dije un poquito así en el aire. Esta es la promesa de Dios. Si persisten, estos fueron los días de Jeremías y los últimos reyes y los últimos sacerdotes ahí. Los tipos se empecinaron y Jeremías más le predicaba, más se empecinaban. Hasta que el Señor los arrancó, vino Nabucodonosor, destruyó todo, quemó todo y los llevó cautivos a Babilonia. De allá los vuelvo a traer, dice Dios. Versículo... bueno, ustedes pueden seguir leyendo, pero lo mismo después. Dice versículo 60. Traerá sobre ti todos los males de Egipto, toda enfermedad, y quedaréis pocos en número, dice el 62, y así continúa la historia. Ahora, si fuese necesario, dice el Señor, los iba a arrancar de allí y los iba a dispersar por el mundo. Hermanos, esta es una profecía. Yo le llamo a esto el monumento de la profecía, monumento a la palabra profética de Dios, porque se lo dice antes de entrar a la tierra prometida, y esto ya sucedió. Miren lo que le dice a partir del versículo 63, Deuteronomio 28, 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ellas. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Se cumplió, hermanos, hay judíos por todas partes del mundo. Desde el desparramo que fue en el año 70, cuando los romanos destruyeron todo por segunda vez. No fueron cautivos a un lugar, fueron desparramados por el mundo, tal cual lo dice acá. Jehová te esparcirás. Versículo 65. Y ni aun entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Terrible la dispersión de los judíos. Por 20 siglos fue. Ahora, capítulo 29. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Morar, etc. Versículo 12. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Les dije, ¿no?, que el pacto con Abraham fue confirmado a Isaac en Génesis 26 y a Jacob en Génesis 28. Y aquí Moisés se lo recuerda. Dice, ahora, de la dispersión, Dios, cuando se arrepientan, los va a volver a traer a la tierra prometida. Miren Deuteronomio 30. En casa pueden leerlo completo. Deuteronomio 30. Sucederá cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, bendiciones y maldiciones que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejana que hay debajo del cielo. Allí te recogerá Jehová y desde allí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Jehová circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, y tú volverás y oirás la voz de Jehová. ¿Ven? Dios les promete que cuando se arrepientan los va a volver a traer y los va a establecer en la tierra prometida. Ahora, eso ha sucedido en estos días, un poco, parcialmente. Desde 1948 ellos volvieron a ser nación. Hoy son 7 millones de judíos en el Estado de Israel. Pero bueno, van a pasar las grandes penurias otra vez,
porque no quieren, son cabeza dura, no quieren arrepentirse, no quieren reconocer al Dios de Abraham y a su simiente, su Mesías. Entonces Dios lo va a pasar por el fuego de la gran tribulación y van a ser agredidos y esparcidos una vez más, pero cuando se vuelvan a arrepentir, y esta vez de todo corazón, cuando se vuelvan a arrepentir de todo corazón, entonces Dios va a intervenir, va a venir el Mesías y les va a dar ahora entonces a plenitud, a pleno, todo lo prometido. Les va a prosperar en la tierra y los va a instalar en la tierra y Él mismo se las va a dar. Bueno, hermano, esta es la promesa hecha a Abraham, Isaac, Jacob. Y esta es la promesa hecha, o el pacto hecho, pacto deuteronómico. Esto fue hecho con este pacto con la nación de Israel, antes de entrar a la tierra prometida. De ninguna manera van a vivir como se les antoja, como las otras naciones. Yo los plantaré en la tierra, dice Dios, pero harán mi voluntad, porque son mi pueblo, herencia o descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Fundamental entender esto. Y entender que la iglesia, hermano, no cumple esta promesa. O sea, estas promesas no se cumplen en la iglesia. Nosotros somos un pueblo aquí que de las naciones hemos venido a la familia de Dios porque aceptamos al Mesías y nuestro destino es celestial. Algunos teólogos dicen que se cumplen en la iglesia y el pacto que vamos a ver después, el pacto con con David. Creo entender claramente, y ustedes van entendiendo, que este es el pueblo terrenal de Dios. Se los llevó cautivos a Babilonia, los volvió a traer, los dispersó por el mundo, los volvió a traer. Pasarán por la tribulación. ¡Qué historia! Increíble la historia de Israel. 40 siglos desde Abraham hasta el día de hoy. 4 milenios. Nosotros festejamos en Argentina y los países de alrededor también el bicentenario. Ellos tienen 40, ¿cómo se dice? 40 centenarios, es decir, 40 siglos, 4 milenios de historia. Y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob va a ser fiel en cumplir sus promesas. Y lo va a hacer con la generación de judíos que realmente se arrepiente y clame de corazón que Dios cumpla, clame de corazón al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y va a venir el Mesías. Será el día cuando digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cumplirá las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, pero también va a cumplir las promesas que Dios le hizo al rey David. Porque a David Dios le prometió que de su descendencia va a haber un rey y que será rey en esa tierra, el Mesías. Ese será el tema de nuestra próxima hora. Ahora vamos a tomar un receso. Muchas gracias entonces. Ahí vamos, ¿eh?